Hola amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes, un enorme y gran placer saludarlos hoy 8 de marzo del 2022, a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera les saluda desde la capital campechana, que afrontamos un frente tibio, y digo frente tibio porque andábamos arriba de los 42 grados en sensación térmica, y este frente pues ha bajado a 40, entonces estamos en un frente tibio, no nos congelamos. A nombre de la titular de este espacio saludamos a nuestra muy estimada, apreciada y admirada licenciada Celeste Sáenz de Miera, saludamos a todos los que nos escuchan a través de ABC Radio, en forma diferida, en Radio Turquesa, en el Caribe mexicano, en la radio La Nueva República y por supuesto en la frecuencia de La Pantera. Y a quienes ya en este instante, con toda la conexión que se realiza a través de ABC Radio y las multiplataformas también, ya están en esta sintonía. Hoy un programa, como siempre, muy interesante, con una mesa llena de talento, de capacidad, de visiones muy especiales. Vamos a tener a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, tendremos al maestro Juan Bautista, nuestro querido maestro, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y por supuesto al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Temas interesantísimos, nuestro país está en una dinámica política verdaderamente interesante, con momentos trascendentales para el presente y el futuro, para el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, su factibilidad y su posibilidad de ir aterrizando, porque bueno, pues eso fue el mandato mayoritario en las urnas y que tiene que seguir avanzando ante las naturales resistencias de lo que fue la construcción de todo un andamiaje jurídico, político, empresarial, para pues acotar el control del Estado en lo que nuestra propia Constitución inicial marcaba, y que hoy pues se tiene que ir tejiendo, se tiene que ir haciendo con mucha inteligencia. Pero para platicar de este tema, además muy contentos, permítanme presumirles, el foro del día de ayer allá en el Club de Periodistas de México, Filomeno Mata número 8, el templo de la libertad de expresión, donde se escucharon toda la exposición extraordinaria de los panelistas. Y bueno, saludo a uno de los más destacados también, todos fueron fantásticos y maravillosos, y saludo al maestro Juan Bautista, pues para hablar de este tema y de lo que él considere que vale la pena. Vaya que tenemos un enorme menú en este día, mi estimado maestro. ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Saludos a la maestra Celeste, que sabemos que está atendiendo temas muy importantes, y también nuestra fuerza, nuestra mejor vibración para toda la familia Celeste Moritz. Entonces, amigos, esta tarde en la Ciudad de México, ya que están hablando del tiempo, llueve en la Ciudad de México con algunas ráfagas de viento. Una ciudad que siempre está en movimiento, pero ahora más, les voy a decir por qué. Estamos ya haciendo maletas porque ya la próxima semana pues empieza Semana Santa y muchos capitalinos ya están saliendo de la ciudad. Entonces tenemos una ciudad que se está empezando a vaciar, aprovechando estos días santos para los que tengan esa creencia religiosa, muy respetable, y los otros que lo toman como un periodo vacacional corto. Entonces es una ciudad con mucha actividad. Hay que recordar que habrá ley seca a partir de mañana y el domingo por el asunto de la revocación. Entonces también mucha gente, pues se quedará a votar. Entonces el centro político, sin menospreciar ninguna otra ciudad, ningún estado, el centro político del país sigue siendo la capital. Ayer mismo la decisión, decíamos en este foro tan importante que se desarrolló el día de ayer en el Club de Periodistas, cómo en tan poco espacio se estaban tomando las decisiones que estaban definiendo y están por definir el futuro de México en la parte energética. Ayer esta resolución de 5 votos contra 2 en la Suprema Corte de Justicia pone de manera relevante, de manera principal, el tema de la soberanía. ¿Por qué es importante, amigos? Pues es importante porque otros gobiernos las fueron minando. Vas a recordar, después de esa gran nacionalización que se da el 27 de septiembre del 60,
con López Mateos sobre la industria eléctrica, pues creo que eso fue como el último gran parangón de la historia sobre estas industrias y los recursos naturales. Hacia atrás, pues está Lázaro Cárdenas, y hacia atrás quizá tengamos el tema educativo con Vasconcelos. Fuera de ahí, amigos, lo demás fue desmontar parte de lo que se había conquistado por parte del Estado. Ahí tenemos todas las políticas de los gobiernos priistas, recuérdese, principalmente con López Portillo, poco menos con Echeverría, todavía con ese populismo que le caracterizaba y su política del tercer mundo, pero ya lo que fue López Portillo, Miguel de la Madrid, y bueno, y después el mismo tema que tiene que ver con el foxismo, donde se creía que la democracia había llegado a un momento climático y cúspide en México para cambiar, pues no fue así. El país se quedó en pausa y vino el desmontaje de todas estas políticas. Desde antes también el gran desnacionalizador fue Carlos Salinas de Gortari. Yo recuerdo como reportero, habría muchas crónicas, pero a mí me toca la parte del sector pesquero, como los dueños de los barcos de las cooperativas pasaron a ser trabajadores. Toda esa parte se desmanteló. La parte del campo, bueno, quedamos hoy en un alto grado de indefensión, no somos ni autosuficientes en maíz, ni mucho menos estamos lejos de ser una potencia en el autoconsumo, ya no diga usted de hortalizas y de granos, sino de muchos otros productos. La parte minera, sí, después fue principalmente con Calderón y después con Fox, esa repartición como si fuera un pócar de ases a todos los grandes consorcios internacionales, el tema de los ferrocarriles nacionales con Cedillo, que terminó siendo un chalán de las grandes empresas transnacionales, y bueno, de ahí para el real. Entonces, lo de ayer es altamente significativo porque de nueva cuenta se vuelve a poner una bandera, haga de cuenta que muchísimos mexicanos apoyando el mástil de Palacio Nacional, con la bandera en alto, el tema de la soberanía, porque va a ser trascendente. Se avaló finalmente la última reforma y que da por bueno que el Estado siga siendo rector del Estado, no solamente en ese, sino en todos los temas que tienen que ver con la riqueza nacional. Un tema que salió ayer y que anda por ahí, que yo creo que habría que revisarlo bien, es este concepto de las tierras raras. Así me han puesto para el litio y otro tipo de minerales que no logramos todavía identificarlos bien, o en su momento quedaron rezagados en la nueva conceptualización, y eso al avance de las tecnologías, pues como que deja hoyos negros para que de ahí, tanto el capital nacional como transnacional, abusen y tengan a sus nuevos corifeos, que son parte de estos partidos políticos nacientes y del pasado, que con trajes de voy a decirlo así de una manera muy discreta, con trajes de cordero, se están acercando para decir que no, que ellos son los buenos y que se está haciendo algo malo. Perdón, amigos, pero lo de ayer es trascendente, y hay que reconocerle este paso a este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, algo que yo he sido muy crítico en otros temas. Este tema en especial merece mi total reconocimiento. Sería lo que puedo decir en este momento, colegas y amigo Enrique. Pues sí, efectivamente, mi estimado Juan Bautista, estamos ante una circunstancia completamente diferente a lo que se suscitó cuando la aprobación de la reforma petrolera, en donde pues el neoliberalismo y toda la fuerza económica corruptora pues se fue encima de esta defensa del patrimonio, y que, tocando el tema de los foros de ayer, que se llevó ayer a cabo en el Club de Periodistas de México, lo decía la licenciada Celeste Sainz, y se recordó en la misma diálogo, fue el Club de Periodistas quien abrió esos espacios precisamente para ir cuestionando fundadamente la teoría de que no había la tecnología para la perforación en aguas más allá de las someras, que se manejó la teoría de que ya no había petróleo, que las zonas petroleras estaban completamente agotadas, que el manto Cantarell, a pesar de haberse inyectado desde la península de Atasta de la planta de nitrógeno coreana, nitrógeno para contaminarla y de una forma deliberada, allí está el manto Cantarell todavía produciendo, y que toda esa política de que la gallina de los huevos de oro ya estaba muerta, pues estaba más viva. Lo que pasa es que la tenían guardada atrás de todo este
movimiento extraordinario que se dio y que finalmente, pues hoy tiene en la cárcel a un ex senador panista campechano, Jorge Luis Lavalle Mauri, como uno de los grandes operadores de la compra de conciencia. Creo que hoy pues ha dado una demostración de apego a derecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se valora ese mandato ciudadano, porque además lo hemos comentado, Juan, en muchas ocasiones la gente votó por un proyecto que se denominó la Cuarta Transformación y que dio la mayoría de votos. Y siempre hemos dicho que después de la democracia viene la revolución, una revolución política, social, jurídica, en donde la sociedad sigue siendo quienes van marcando la causa. Vamos a ir a corte, como nos marca también la obligación con ABC Radio, y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, enviándole un abrazo muy fraternal y efectivamente, como lo mencionó el maestro Juan Bautista, quien se tuvo que retirar por compromisos que ya tenía previamente establecido, pero lo escuchamos interesantísimamente, pues le enviamos las mejores vibras en todas las gestiones y en todo lo que hoy se está llevando a cabo por parte de nuestra titular, la licenciada Celeste Sáenz. Un abrazo para el maestro Moritz y para toda su familia. Y bueno, una agenda muy interesante hoy, maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y me imagino que, como hemos visto, quienes tenemos nuestro celular, que ya son prácticamente todos, pues están las redes bastante intensas. ¿No es así, maestra? Bueno. Muy buenas tardes, señor maestra. Efectivamente, buenas tardes a todos nuestros compañeros de panel. Pues resulta que han estado las redes sociales muy intensas, pero sobre todo porque, bueno, ustedes saben lo que ayer se votó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto nos ha dado a nosotros una situación muy interesante, pero sobre todo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya votado 4 de los ministros a favor, 4 de 11, esto ha hecho que las redes estallen. ¿Y estallen en qué sentido? En agradecer a quienes ellos han mencionado, y por supuesto en darle un reclamo, porque sienten que no estamos representados, y así lo dice la red, esto no es algo en lo personal, y mencionan un agradecimiento particular a la ministra Yasmín Esquivel Mozo, al ministro Arturo Saldívar, pero así lo menciona la red, inclusive, y eso yo creo que también hay que nosotros mencionarlo, porque el día de ayer, y también invitar a todas las personas que vean en el canal de YouTube de Voces del Periodista, esta participación tan importante que tuvieron el día de ayer, que se tuvo ayer en el Club de Periodistas de México, de la luz de la reforma. Yo creo que todo esto es importante, todas estas colaboraciones, y bueno, hay un tema que también, maestro, ha estado tocando mucho, es lo que está sucediendo con Michael Arriola. Ustedes recordarán este personaje que hoy está al frente del fútbol mexicano y que es ex titular de la COFEPRIS, y también quien estuvo enfrentando a Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México en el partido del PRI. Y bueno, lo están buscando, está denunciado por haber conspirado con la salud de los mexicanos con la empresa Coca-Cola para dañar la salud. Entonces, todos estos temas, maestros, son los que han estado muy fuertes en las redes sociales, y que yo creo que sí es muy importante que todas las personas lo hemos platicado mucho. También hay algo que se ha estado moviendo mucho, y es lo que ha estado sucediendo en El Salvador, en todos los ataques, porque hay ONGs que se dedican supuestamente a los derechos humanos, y no es una realidad, sino más bien también están aceptando los intereses. Recordemos que hay muchos mexicanos, y también en Sudamérica muchas personas presas por fabricación de culpa, y de repente nadie habla por ellos, pero ahora en El Salvador están persiguiendo a todos los maleantes o todas las pandillas que han azotado a El Salvador por decenas de años, y entonces toda la comunidad
de ONGs están atacando al presidente Bukele, cuando la realidad es que están enojadísimos con él porque él no ha bajado la guardia en determinar que el Bitcoin sea la moneda nacional del país. Entonces, pues han empezado a hacerle un ataque de muy grande. Pues yo creo que todo esto, maestro, sí es importante de ver, porque lo que ellos hablan de ONG, entonces, ¿qué contesta el presidente Bukele? Hay que ser muy listos. Dijo, ok, ONGs, ustedes muy lindas, quieren decirnos que están a favor de de todos estos vándalos y de todas estas pandillas, llévenselos, se los doy al 2 por 1. Entonces, el tema internacional y los derechos humanos están muy interesantes. Y otro tema, maestro, que por ahí van a ver de la CEA, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que una vez más le está fallando a nuestros, víctimas mexicanas. Desgraciadamente no deberían de existir, pero existen, porque en el pasado ha habido muchísimo ataque en este sentido. Han atendido a las personas en la calle, teniendo edificios con los que se mantiene del erario público, los han atendido en la calle, aún que esté lloviendo. Entonces, un llamado a las autoridades, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, al Estado mexicano, porque efectivamente, durante toda la pandemia, quienes se vieron más beneficiados fueron todos y cada uno de los servidores públicos, quienes recibieron de manera intacta sus sueldos que se pagaron de los impuestos de todos los mexicanos. Entonces, pues una invitación muy grande a que sirvan, no solamente porque reciben un sueldo, sino porque la palabra servicio es, como así es su nombre, para dar esta atención a todos los ciudadanos. Y una invitación más también, que esto es pues ya un poco más personal, a toda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No son un elefante blanco. La gente necesita que sean realmente los buenos y por la razón por la que fueron creados, que era por velar en los derechos humanos de todos los mexicanos. Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Ceci Tapia. Solidaridad 1000. Y por supuesto saludamos también al maestro, al doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, maestro de maestros, una eminencia médica y un defensor de derechos humanos, a quien le solicitamos, y por su comentario del día de hoy, maestro, una enorme gama de temas que son importantes que podamos escucharlo de usted, maestro. Muchísimas gracias, maestro Cruz Carranza. Muy buena tarde a las compañeras y compañeros. Un gran saludo a nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera y a nuestro director general Mauricio Salum, y por supuesto a la amable audiencia. Pues si me lo permiten, quisiera hablar el día de hoy sobre algo que me parece fundamental y que se dio el día de ayer en la Cámara de Diputados, ya que los diputados aprobaron el dictamen para garantizar el acceso a la atención de la salud mental y adicciones. Esto es algo pues vital para cualquier nación, cualquier país, y que se agrega a la federalización del sistema de salud, que se adhiere al modelo de IMSS Bienestar en el primero y segundo nivel de atención, porque esto tiene que ver con el primer y segundo nivel de atención médica. Hemos dicho muchas veces que la piedra clave, la piedra fundamental, la punta de lanza en la atención a la salud debe ser la salud mental, porque de ello depende, más estando en una sociedad mentalmente, emocionalmente enferma, pues la salud incluso física, si queremos estar sin padecimientos cardiovasculares, sin obesidad, sin diabetes, etcétera, o para poderlas atender apropiadamente, se requiere de un adecuado sistema de salud mental. Y pues está con estas reformas garantizando su universalidad, el que sea igualitario y equitativo para todo el mundo, y además pues se hacen, subrayen la atención hacia las adicciones de las personas en nuestro país. Bien, esto se logró con 471 votos a favor y 2 abstenciones, y la reforma señala que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán un carácter prioritario dentro de las políticas de salud en el país.
Yo creo que esto pues debe aplaudirse. Y por otra parte, pues se menciona que con estos cambios se va a asegurar la autonomía de las personas en la toma de decisiones de índole médico al definir el consentimiento informado. Esto es fundamental. Hemos denunciado pues crimen de lesa humanidad, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, cuyo sustento básico es la carencia de una carta de consentimiento informado. Entonces, pues aquí se está tomando en cuenta en esta reforma que se está realizando a esta Ley General de Salud, pues los derechos humanos, lo cual es importantísimo, como antes se ha señalado. Se incorpora entonces también el derecho a no ser sometido a medidas de aislamiento y se establece a la salud mental y a la prevención de las adicciones con carácter prioritario. Por otra parte, con este nuevo modelo, de acuerdo a la diputado de Morena, César Agustín Hernández, pues se prevé privilegiar el cuidado primario en estos padecimientos con servicios alternativos en las comunidades, incluyendo de ser necesario la atención en hospitales generales. Y con esta reforma se posibilita la creación de una red integral de servicios, lo cual es muy interesante. Más, sin embargo, en los medios de la oposición se habla del cierre de los hospitales psiquiátricos. Esto, en mi parecer, sería un grave error si realmente va para allá el tema. ¿Por qué? Tendríamos que hacer un breve análisis al respecto. La salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, sino que la podemos definir como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para que pueda afrontar las tensiones normales de la vida, para que pueda trabajar de manera productiva y fructífera y sea capaz de hacer una contribución a la comunidad. Una de cada 4 personas a nivel mundial ha sufrido algún problema de salud mental alguna vez en su vida. Maestro, interesantísimo el tema, doctor, pero nos alcanza el tiempo. Vamos a ir a corte y cuando regresemos te seguimos escuchando con esa gran percepción que has tenido siempre en estos temas tan sensibles como es precisamente la salud mental. Vamos a corte. Así es, continuamos en su programa Voces del Periodista, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Les invitamos a que entren a Diario, Voces Diario, en donde puede usted encontrar toda la información oportuna de lo que está pasando en nuestro país y además el análisis, los artículos, los puntos de vista calificadísimos de quienes son parte de la plana editorial. Estamos platicando con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un tema muy importante que es la salud mental y que todo lo que esto lleva consigo, sobre todo, y comentaba yo en el corte que vemos constantemente en las gráficas en muchos estados que se caracterizan precisamente por el problema del suicidio, que es, pienso yo, que la parte culminante de una mala atención psiquiátrica y de una mala orientación y atención médica en ese sentido, maestro. Sí, así es, maestro. Pues el aspecto de la salud mental ha sido el más olvidado en los sexenios anteriores. Y qué bueno que se le pongan los reflectores, ojalá sea de la manera correcta en la actualidad, ya que pues en nuestro país el porcentaje de personas que recibe apoyo psicológico cuando lo necesita no va más allá, desafortunadamente, escuchen, del 20%. Entonces, ni una quinta parte de las personas que requieren atención en nuestro país la reciben. Ahora, por otro lado, alrededor del 2% se destina a la salud mental en México, cuando que en la Organización Mundial de la Salud pues se recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Entonces, la inversión que se ha realizado en México ha sido históricamente muy baja para salud mental, pero no solo eso, sino para 2021 el monto propuesto para salud mental pues ascendía a 3,031 millones de pesos, pero con un recorte, esto significa un recorte de 9.6% con respecto a lo que se ejerció en 2013. Entonces ya íbamos mal. El recorte
pues fue brutal también. Y el 3.4% de ese presupuesto se relaciona con acciones de telemedicina, lo cual es muy bueno, pero pues no se puede jalar la cobija para un lado para descubrir otra parte que es vital. Y bueno, se concentra fundamentalmente estos requerimientos en el IMSS principalmente, luego en la Secretaría de Salud y posteriormente en el ISSSTE. Esa es la forma en que se concentra el presupuesto. Por otra parte, existen 4.393 psiquiatras en México, con una tasa para una población de casi 120 millones de habitantes, o más de 120 millones de habitantes, de 3.68 por cada 100,000 habitantes, lo cual es muy bajo, de acuerdo a los estándares internacionales. México tiene alrededor, entonces, de estos 4.600 psiquiatras, pero requeriríamos unos 12,000. Entonces, pues a lo mejor una tercera parte es lo que tenemos, pero además se encuentran muy mal distribuidos, porque el 60% de todos los psiquiatras ejercen en las en las 3 mayores ciudades del país, es decir, el 60% de los psiquiatras están concentrados en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues las cosas no van muy bien. Por otra parte, podemos también decir que lo mismo pasa con los psiquiatras infantiles, con la psiquiatría, donde tenemos nada más 820 psiquiatras, y pues por supuesto que no llegan a la concentración recomendada por las instituciones internacionales, además de que pues en México pues se considera que es el segundo sitio en el mundo en discriminación hacia los enfermos mentales. Eso es terrible. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la salud mental, porque estamos fritos. Para también en la parte de los psicólogos, para 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existían 12 psicólogos para cada 10,000 habitantes, lo cual es a todas luces insuficiente. Y bueno, casi 1,000 millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio, incluyendo médicos y enfermeras, y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y antecedentes. Todo esto antes incluso de que tuviéramos la pandemia. Los trastornos más importantes a los que nos enfrentamos son los trastornos de ansiedad, los depresivos, los trastornos por uso de sustancias, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del sueño, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Yo no sé si los diputados que están votando esto alguna vez han visto un delirium tremens, o qué es lo que piensan hacer con las personas que son refractarias a tratamiento farmacológico, que no responden a tratamiento con fármacos antipsicóticos, etcétera, o qué piensan hacer con las personas que están con una psicosis aguda, que requieren hospitalización. Entonces, esto es fundamental, y qué bueno que a través de telemedicina y otros medios se pueda lograr una extensión del conocimiento de la psiquiatría hacia las comunidades que no lo tienen y que lo necesitan urgentemente por esta mala distribución y por esta carencia de especialistas. Pero se tiene que contemplar la atención incluso crónica de estas personas. Desafortunadamente, pues también el cuidado del paciente psiquiátrico es delicado. O sea, conocemos casos en los cuales la familia les retira el medicamento porque no tienen cómo cuidarlos. Entonces es la forma que tienen para que sean admitidos en un hospital psiquiátrico. Entonces se necesitan instituciones, lugares especializados en donde se pueda, sin tener que hospitalizar a un paciente, brindar el cuidado que se necesita acorde a los derechos humanos al paciente psiquiátrico. Y recordar que todos los seres humanos en algún momento requerimos ayuda psicológica y o psiquiátrica. Entonces no puede haber lugar a la estigmatización de los pacientes. Es cuanto, maestro. Pues sí, muchas
interesantísimo, y ojalá en la Cámara de Diputados llegue gente que tenga, o sea, para poder hacer una ley de ingresos y egresos y para poder defender temas como el que usted acaba de decir, doctor don Rodolfo Ondarza, y fundamentarlo precisamente en los debates para discutir las leyes de egresos y la asignación de presupuestos. Se necesita gente que no solo vaya a recibir directrices. Los diputados no terminan de entender que si bien son promovidos por partidos políticos, tienen un compromiso social directo con sus votantes, y que antes de las mayoritazos debe existir la conciencia plena que cada tema que se pone incluso en reserva debe analizarse con el sentido humano y con las estadísticas. Maestro, pues le agradecemos mucho. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena en esta semana, en este cierre de semana que ha sido muy intenso en materia política. Mi querido maestro, ¿cómo está usted? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Enrique, compañero Rodolfo, Ceci, muy estimado público participante. Tenemos un diálogo con el público en cada uno de los programas que llevamos adelante con el propósito de informar, pero informar con investigación, con documentación, con sentido de dialogar con lo que requiere todos los radioescuchas en materia de información. En esos términos, pues es muy importante que pueda agregar a lo dicho por doña Ceci Tapia sobre los maras salvatruchas, estas pandillas tatuadas de criminales que aparecieron ya hace un buen tiempo, diseñadas por un militar norteamericano para combatir la defensa de los barrios mexicanos allá en San Diego. Esto es muy importante, y que formaron parte de las bandas criminales de un general ultraderechista habilitado, capacitado en guerra contra la población insurgente, nada menos que en Taiwán, allá en la Academia Militar de el señor general Chiang Kai-shek, un ultraderechista chino. ¿Qué hacían los ultraderechistas chinos en Centroamérica? Se sumaron a la guerra para impedir que los pueblos centroamericanos se liberaran. Esto allá en la Guerra Fría, al finales de la Guerra Fría, y que nuestro país se comprometió con la liberación de esos pueblos. De allá para acá, estos grupos criminales se han dedicado al narcotráfico, al terror, ¿sí? Cubren toda la región, y en Chiapas, en nuestro estado, y en buena parte de donde transitan los migrantes, son parte de los grupos ultrarrepresivos paramilitares que operan contra los migrantes. Y lo que está haciendo el señor Bukele, pues, es someter a una fuerza insurgente contrainsurgente que desafía al Estado. Ya hablaremos más de eso, pero de lo que nos acaba de hablar don Rodolfo Ondarza como especialista de esta ley de salud mental, pues es muy importante que se le agregue una parte reglamentaria, porque estamos viviendo, sí, una guerra psicológica como parte de la guerra híbrida que nos confunde de la realidad y nos mete otras realidades alternas diferentes a la realidad concreta que vive el mundo. Y querido maestro, lo que ya ahorita nos están metiendo es el corte. Vamos a ir al corte, y le parece bien que sigamos comentando este extraordinario análisis en la materia. ¿Le parece bien, maestro?
como no, nos vamos para allá. Vamos Rodolfo. Continuamos, amigos, en este tramo ya final de su programa Voces del Periodista de ABC Radio, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, platicando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, este tema de salud pública que puso sobre la mesa la eminencia, nuestro muy querido y admirado doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, maestro, lo seguimos escuchando. Pues en el terreno de la salud mental, nada más agregar que es muy importante que se reglamente. ¿Por qué debe reglamentarse? Para ampliar otros aspectos sustantivos que tienen que ver con la salud, porque en el terreno de la salud mental hay que ver los aspectos de seguridad nacional, porque a través de la manipulación de las pantallas digitales, ¿sí?, se manipula la conciencia. ¿Qué me refiero con la conciencia? La forma de conocer el mundo y de tomar posiciones ante ella. Y lo que está pasando en el mundo en este momento, como lo que vemos de imágenes de muertes civiles en Ucrania, y que el pie de página dice fueron los rusos, cuando al revés se trata de acciones criminales de los grupos nazis de brigadas nazis que tiene el ejército de Ucrania. Y esto da lugar a una manipulación de extinción de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero en nuestro caso, también esta guerra híbrida, esta campaña de guerra psicológica, en donde nos quieren convencer que lo declarado por la Corte como constitucional en materia de ley eléctrica va a perjudicarnos y que los precios van a ser más elevados y que va a haber una gran contaminación. En la declaración de los 4 ministros se da respuesta a todo. Primero, 1, no contravenimos el TLC. 2, el llamado mercado, la libre competencia, todo lo referente a la famosa competitividad no tiene que ver con nuestra Constitución en términos de fondo. Nuestra Constitución es una Constitución social, ¿sí?, y preserva en sus artículos fundamentales los derechos de los mexicanos. No me refiero a lo que llaman derechos humanos, que un día va a desaparecer de nuestra Constitución, porque se trata de los derechos neoliberales de los individuos. ¿Sí? Aquí estamos en otro terreno, y que esto es muy importante: la aprobación, la declaración constitucional de la ley de industria eléctrica preserva para los mexicanos, es sin lugar a duda el rescate de la electricidad para los mexicanos y no para las corporaciones extranjeras que vienen a saquear nuestro país y que no tienen un compromiso. Dice el embajador norteamericano, dice, la relación es vamos a vivir toda la vida. Ciertamente, es una relación indisoluble. No podemos agarrar al país y trasladarnos a otra parte, aunque muchas veces tenemos ganas de hacerlo. Pero como tenemos una relación indisoluble, nos tenemos que poner de acuerdo de cómo queremos vivir, y no como traspatio o patio delantero. Somos un país que tiene historia, que tiene pueblo, que tiene historia soberana. Así nos vamos a mantener y vamos a ir para adelante. Maestro, interesantísimo su comentario y además muchas felicitaciones por su participación ayer en el foro, que lo escuchamos aquí gracias a la transmisión extraordinaria que se hizo a través de las partes que corresponde al Club de Periodistas de México. Maestra Ceci Tapia, en el corte nos comentaba usted, pues que también en las redes se comenta muy curiosamente el tema de la visita hoy en la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya debe estar llegando en barco a las Islas Marías, ¿no? Le escuchamos, maestra.
Claro que sí, maestro. Pues bueno, las redes sociales hoy mencionan, porque además es la sexta visita del embajador de Estados Unidos al Palacio Nacional, y ayer fue la quinta, hoy fue la sexta. Ya no estaba el presidente y sin embargo las redes sociales hacen burla. El día de ayer decían van a presionar al presidente, inclusive por los comentarios que había hecho. Ahora, pues increíblemente se reúne con nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, y algo sucede, porque cuando lo interrogan, él solo comenta: Estados Unidos y México tendrán una relación por siempre. Y posteriormente habla de su visita a Campeche, que bueno, ahí también habrá sus bemoles, que maestro, usted como especialista, porque él dice, estuve viendo cómo se han sembrado más de 1 millón de árboles en el programa Sembrando Vida, que es maravilloso, están pasando cosas maravillosas, así lo comenta, y ese es todo su comentario. No dice a qué va a Palacio, no dice más que su participación en este programa Sembrando Vida, sí, maestro. Pues sí, pues sembrando intriga, sembrando vida. Pues no olvidemos que esta zona, esta región, tendríamos que irnos al pasaje de Juárez, de aquí sale el duque de Estrada, Juan Nepomuceno, para ir a buscar al emperador Maximiliano de Habsburgo. Juárez crea y divide la península de Yucatán, concretamente Campeche. Pues aquí zona de piratas, durante muchos años, de exploración y explotación de maderas finas, ni qué decir el chicle, el camarón, y finalmente las grandes reservas petroleras. Vino a ver que se está sembrando vida. Yo creo que se está sembrando otro tipo de visión, que esto obviamente no tardará el tiempo en que veamos los resultados, porque en la vida y en política nada es fruto de la casualidad, y cuando se buscan aliados capaces de todo, pues se ha visto lamentablemente que en Campeche, tierra hoy de una de las cabezas de playa europeas, como es INI 3 del Grupo Energético del Sureste, se pueden lograr muchas cosas, y en este caso tampoco sería nada extraño. Maestro doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, su comentario. Sí, maestro, pues felicitar al Club de Periodistas por el magnífico foro sobre la reforma eléctrica, y con fabulosos ponentes que pues nos despiertan conciencia y nos indican que pues la reforma eléctrica tiene que darse en beneficio del pueblo. Y finalmente pues recordar una nota que se está dando día con más fuerza, y es la necesidad de la participación ciudadana en la revocación de mandato próximo. Entonces es una forma de manifestarnos, y pues si estamos contentos o no con el régimen actual gubernamental federal, es el momento de hacerlo. Es cuanto, muchas gracias. Es cuanto, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestra Ceci, para ya despedirnos con el maestro don Rodolfo. Claro que sí, maestro. Pues bueno, yo creo que hay que dar mucho seguimiento. Hay muchas noticias falsas, como bien nos comentó el maestro Rodolfo Sánchez Mena, acerca de la guerra, de este conflicto que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Yo creo que es muy importante. Ojalá puedan abrir un perfil de BK, porque ahí están pasando todas las noticias de los portales que están prohibidos en las demás plataformas, para que puedan informarse de lo que sucede y bueno, no estar engañados, saber lo que realmente está pasando, ya sea de un lado y del otro, y no quedarnos con una sola verdad. Y por favor visiten vocesdelperiodista.com.mx, vocesdelperiodista.com. Muchas gracias. Así es, licenciada Ceci Tapia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un minuto para su comentario, si es tan amable. Vamos a estar atentos de este campamento que está instalado enfrente del Palacio de Gobierno, en donde ahora ya vive el embajador norteamericano y recibe a toda la comitiva que viene de los Estados Unidos a pasearse a nuestro país. Qué bueno que nos visiten, que se enteren de cómo el país está avanzando y con los proyectos de los mexicanos. Bueno, pues sí, es interesante, nada más que pues vamos a estar muy atentos. Yo creo que hoy más que nunca aquella recomendación de Robert Larsen de que había que tener muchos mexicanos que sirvieran a los intereses que no fueran precisamente nacionalistas, pues llegó a su tope. Hoy hay una respuesta ciudadana. El presidente, la actual administración
tiene la legitimidad democrática expresada en el 2018, abrumadora, y hubo un mandato. Por eso hay que entender que se está haciendo lo que se prometió. No hay nada que no haya sido expuesto en campaña. Y ahora hay que hacerlo con mucha inteligencia política por los grandes intereses, no solo internos de los grupos que se fortalecieron y que hicieron del servicio público un México S.A., sino también por los grupos externos que tuvieron en muchos de los funcionarios, nada más como un punto de ejemplo, lo pongo, todos los ex secretarios de Hacienda, ex directores de Pemex, ex secretarios de Energía, hoy son petroleros y altos funcionarios de empresas privadas. Nada más para que veamos qué clase de compromiso se tenía con nuestra patria. A nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, un abrazo fraternal a todos ustedes, magnífico fin de semana, cuídense, maestros, gracias por haberme permitido conducir el programa, un saludo fraternal, y si va a viajar, hágalo con precaución, su familia lo espera, y simple y sencillamente hay que disfrutar las cosas con moderación. Gracias, buena tarde.